Si hay algo que todo chantapufi se respete como tal, sabe desde que el mundo es mundo, es que si uno no tiene dólares, al menos debe suplir expectativas con una buena estrategia comunicacional. Si no tenés dólares, al menos jugá a tu favor con la palabra, y eso es evidentemente lo que tendría que haber considerado esta no gestión, pero empeoró todo. Cada vez que aparece Archie White Collar, es decir, Caputo, a tartamudear, sabemos que algo malo va a pasar, va a mentir y ya nadie le cree. Evidentemente lo que está ocurriendo hace unos días es que el gobierno está dejando en evidencia su incapacidad y su debilidad para detener la misma corrida que ellos iniciaron, esta crisis que por impericia, por daño autoinfligido, está ocurriendo. Curiosamente, toda esta gente que hablaba de operadores, el Círculo Rojo, realmente no necesitaron mucha ayuda externa para perjudicarse. Desde el inicio todo el tema con el fondo, y yo les dije, apenas me enteré de estos rumores, estuvo mal manejado, y si yo les digo algo, escúchenme, yo no tenía información de que se hubiera cerrado algo porque no se había cerrado nada. Ellos han, primero, querido generar esta expectativa positiva en los mercados de que iba a haber dólares. Luego salió Caputo en esa fatídica entrevista y dijo que no sabía cómo iba a continuar el esquema. Sí, a ver, cada dólar que están usando es un dólar que no tienen, y yo entiendo que en algún momento han considerado que era una genial idea vender la expectativa del acuerdo con el fondo. Y los mercados tienen esto de que, bueno, lo novedoso les llama la atención, pero no tienen lealtad. Primero les has vendido que era una cosa genial el acuerdo con el fondo. Después, sin tener el acuerdo firmado, salió Caputo a tartamudear, a decir que no se sabía si se iba a mantener este esquema. Eso no se avisa. Lo más curioso es que no necesitaron ninguna ayuda externa para generarse una herida autoinfligida, provocar una crisis que no están pudiendo detener, y eso es lo grave. Eso es lo que muestra una gran debilidad en el Mejía, en la gestión. Están haciendo todo lo que creen posible para detener una crisis y no pueden. No pueden parar esto que es una corrida, lo es, y además te dicen, no se movió tanto el dólar, pero ¿a qué costo? Vender humo con esta frase que, a ver, yo puedo entender, de verdad, que aquellos que no están familiarizados con el tema, ven el titular y entienden que hay un acuerdo con el fondo, porque vi lo que hizo el periodismo. Pusieron, Caputo confirma acuerdo con el fondo. Y Caputo lo que salió a decir es el monto que acordamos con el staff y tiene que esperar confirmación del board es tanto. No te confirmaron nada. A ver, son esas cosas que todos sabemos, pero no tenés que decir si no querés que pase lo que pasó. Porque, a ver, el fondo que no te va a pedir una devaluación. Lo que quiere el fondo es que acumules dólares, que acumules reservas. Por ende te va a hablar de un régimen cambiario flexible y que también se acomode a la volatilidad de la economía mundial. Y esto lo sabíamos todos. Desde el año pasado que yo les dije que había que arreglar el tema con el fondo, se hablaba de lo del dólar blend, se hablaba de todo eso. Lo sabíamos todos. Ahora, si vos arreglaste eso, esas cosas no se anuncian, a no ser que quieras que ocurra lo que ocurrió. Hay que entender que, a ver, ¿cuál es el objetivo de cualquier programa del FMI? Que te reinsertes en el mercado internacional. ¿Y cuáles son las ventajas del FMI? Porque veo que nadie habla de eso. El FMI mantiene los mismos intereses sin importar que sea un tema de riesgo, como es nuestro caso. La diferencia es que sí,
hay un tema de condicionalidad, te exige metas. Y la idea es que eventualmente se reduzca ese interés y que puedas endeudarte de manera constante, porque así funciona el mundo. Yo veo que acá nadie es, creen que los países no se endeudan. No, no, no. El tema acá es que uno no se puede endeudar y pagar al contado. No se puede vivir fuera del mercado internacional. Ese es el objetivo del fondo. ¿Y también por qué lo hace? Y para que después no estés mangueando por afuera, cosa que hace Archie. Teniendo todo eso en consideración y sabiendo también que el fondo puede parecer un organismo muy poderoso, pero una vez que te dio la plata, la verdad es que no tiene poder sobre esa plata. El país la va a usar de manera discrecional y eventualmente, como ocurrió ya más de una vez en Archie, va a usar el dinero en algo que no estaba pautado. Entonces, viendo toda esa situación, que sí, esto había que tratarlo antes, evidentemente mucho antes, pero ahora van en modo desesperación y un poco apurando el fondo, cuando el fondo tiene sus tiempos. Bueno. Y hoy, por supuesto, tenía que salir Caputo a tartamudear y empeorar todo aún más. En economía, en finanzas, va, en política, pero en temas finanzas y economía en un país tan volátil y que pende de un hilo, hay que ser muy responsable con cada palabra que se usa, ser muy quirúrgico, hay que ser prolijo. A mí no me gustan las cosas desprolijas y acá la desprolijidad nos está saliendo muy caro a todos. Entonces sale Caputo y dice una frase que sale, ¿no? Y los diarios lo venden como Caputo confirmó acuerdo con el fondo. Así lo vendí. Y claro, tal vez para alguien que no está interiorizado con el tema, puede creer que así fue. Pero la verdad es que dijo una frase muy obvia, que es que el monto que había acordado con el staff era tanto y que esperaba confirmación del board. Todavía no te confirmaron nada. ¿Para qué sacaste ese anuncio errático? Bueno, sí, de nuevo, otra bomba de humo esperando que detener esa crisis que no podés detener y además, ¿a qué costo? ¿A qué costo? En algo que ya es inviable, sale, hace esto y al rato tuvo que salir la vocera del fondo. Esto es un bochorno. A decir de manera muy educada que aún el monto no estaba cerrado. Lo que yo les dije todo este tiempo, pero es muy terrible porque muestra una debilidad, te desacreditó el FMI, te trató de mentiroso, básicamente. Y bueno, sí, mentir, de esos espejitos de colores, no suele terminar bien. Y sí, se desplomaron bonos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, el FMI te va a pedir eso, lo que todos sabíamos, absolutamente todos sabíamos. Y no, a ver, el temor del fondo es, claro, viendo todo esto, no te voy a financiar lo que es un sistema agotado. Y no es tampoco que te van a pedir flotación, esas cosas que dice Maslatón, no, te piden un sistema más flexible. Entonces, el mercado, yo les dije, no tiene lealtad y te pueden haber votado y te pueden haber hecho propaganda, un montón de cosas, ¿no? Te pueden haber invitado a tomar algo, pero perdieron tu confianza ya. Es muy difícil revertirlo y si sos así desprolijo, es todavía peor. La embarrás más y no, ya no te creen, ya está, se terminó. A ver, el fondo, como les expliqué, entiende que una vez que te da el dinero ya no tiene poder sobre el dinero. Puede protestar, puede amenazar con no desembolsar el próximo
con más desembolsos, pero no puede hacer nada más. Y esto el staff lo sabe. Y esa es la parte de la negociación que debe estar trabada. El tema cambiario, que es muy obvio, y lo sabía. Lo más patético de todo esto es que este final era obvio. Yo les dije, esto es inviable si no entran dólares. Pregunté, me comuniqué con todo el mundo por qué no se aplicaba un buen blanqueo al principio. Nada, no. Porque siempre que creen que surfean la ola, descalifican todo. Así fueron. Les dije que ese ajuste asqueroso de motosierra estúpida, de recortar cuestiones simbólicas, crueles, recorte de medicamentos, dejar sin trabajo, todo eso no iba a servir de nada, era para que los resentidos compatriotas míos estuvieran contentos porque sufría aquel que ellos consideraban la causa de su miserable existencia. Pero en la macro iba a ser todo inútil. Soportaron y la clase política avaló un ajuste brutal, muertos por falta de medicamentos mediante. Para nada, no iba a ningún lado, no se saneó nada del Banco Central, volviste a foja cero con las reservas. La informalidad en la economía creció, la recaudación cayó más de un mes, el consumo desde que asumió Milei es un desastre, pero bueno, claro, le financiamos a los New Rich que se vayan a Brasil, es el pensamiento más termo, más RG New Rich termo que vi en mi vida, como el concepto de superávit fiscal que tuvieron desde que iniciaron. Dejaron de pagar cosas y decían tengo superávit fiscal. Es como que yo deje de pagar la luz y diga que eso es ahorro y que gracias a eso me puedo ir a Pinamar después de vacaciones. Así de termo fue todo esto. Así de irresponsable fue todo el mundo. Lo decían el populismo kirchnerista. Yo ya estoy grande para todas esas estupideces. Estoy grande. Les dije que esto no funcionaba, que iba a ser sufrimiento inútil y que no iba a ir a ningún lado. A mediados del año pasado les dije que había que hacerlo del fondo, pero los Rappi Boys decían el que apuesta al dólar pierde. Todo, no necesitamos todo eso. Es más, voy a sacar mi criptomoneda. Todo así. Ha habido una irresponsabilidad muy grande de la clase política, evidentemente, que creyó o dejó que ocurriera todo un ajuste brutal, inútil, con recortes que en la macro no movían el amperímetro, pero le han quemado a la gente diciendo que gasto innecesario y que ahí estaba todo el problema, y han aceptado recortes, más que nada revanchistas, que no movían el amperímetro. Han aceptado recortes sin ver números, sin ver un presupuesto. Se ha muerto gente por falta de entrega de medicamentos. Petovelo no entregaba comida, todo eso, y fue todo en vano, y yo se los dije. Fue todo inútil, y yo se los avisé, era insostenible. Podía parecer muy ingenioso el parche de trader, y a ustedes les pareció signo de progreso que les digan que tenían que vender sus dólares para pagar la luz. Les pareció algo bueno, ¿no? Desde que empezó la inflación en dólares, yo cuestionaba por qué no hacían un buen blanqueo, que esto iba a ser muy doloroso y no iba a ir a ningún lado sin dólares. No. Y ahora, a las corridas, se dan cuenta que esto no va a ningún lado. Y además, sale Milei, obvio, con otra tribuneada, sale y dice que van a meter a Cristina presa. Todas esas cosas, a propósito, todo show, todo entretenimiento, noticia que tapa noticia. Por más que hagan esos papelones, ya está. Iniciaron una crisis que veo que no están pudiendo detener. También esta mentira de que no hay pesos para... Y ahí Milei miente de nuevo porque pareciera que se olvidó de esa deuda
que se anexó al tesoro. Resulta que cuando decíamos todo esto éramos econochantas, mandriles. Bueno, pareciera que al final los mandriles teníamos razón. It's just money. It's made up. Pieces of paper with pictures on it so that we don't have to kill each other just to get something to eat. It's not wrong. And it's certainly no different today than it's ever been. 1630s.